Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la introducción a la química. Este es el reforzamiento 1 para el primer parcial. Muy bien, comencemos. Definición de química. Vamos a empezar primero recordando y reforzando esta definición. La química es la ciencia que se dedica al estudio de las propiedades, composición y estructura de la materia, de su relación con la energía, así como de las leyes que regulan y explican tales interacciones. Muy bien. La química tiene varias divisiones o ramas. De las más representativas o las principales son la química general, la cual se dedica al estudio de las leyes, los principios que rigen a lo que son los procesos químicos o los sistemas químicos. Por ejemplo, la ley de la conservación de la materia, la ley de Lavoisier o los modelos atómicos. Tenemos también la química descriptiva. La química descriptiva se encarga precisamente de, como la palabra descripción lo dice, se encarga de estudiar las características y las propiedades de la materia, así como su comportamiento. Aquí tenemos la química inorgánica y la química orgánica. La química inorgánica, por una parte, se dedica a estudiar más que nada a lo que serían los elementos puros sin combinarse y a estudiar aquellas reacciones químicas y a las propiedades de los materiales que se dan con materiales como por ejemplo los minerales o los metales. Y en cambio la química orgánica también estudia las propiedades, las características y el comportamiento o reacciones químicas de compuestos pero orgánicos, es decir, compuestos con base en el carbono. Carbono, además puede haber estas combinaciones de carbono con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, como por ejemplo aquí tenemos una molécula de cafeína. Es un compuesto orgánico. Luego tenemos la química analítica. Esta rama se dedica a tratar de conocer la composición de las sustancias, tanto a nivel cualitativo, es decir, saber qué sustancias hay, saber en qué cantidades hay, por ejemplo, de un elemento en cierta sustancia, o también saber nada más qué es lo que compone esa sustancia, sin saber exactamente las cantidades. Entonces, cualitativo es saber únicamente qué es lo que hay y cuantitativo es saber qué es lo que hay y en qué cantidades. Y luego nos pasamos a la química aplicada. En la química aplicada, pues ya es como tal la aplicación de la química, por ejemplo, para diseñar materiales nuevos, para diseñar ciertos productos que impliquen utilizar compuestos químicos. Esto pues se utiliza muchísimo en la industria, claro. Y ahora la química, que se considera una ciencia central, se relaciona también con otras ciencias. Por ejemplo, las matemáticas, calculando el valor conceptual de los elementos y estudiando el comportamiento de la materia. Por ejemplo, con la física, también para conocer o estudiar también las leyes de los gases y la ley de la gravitación universal. La biología, porque ayuda a estudiar la estructura y la composición de los seres vivos. La medicina, porque ayuda a analizar, bueno, cuando se analizan los resultados químicos de los laboratorios, pues allí podemos aplicar mucho lo que es la química, ¿sale? O bueno, se puede relacionar mucho con la química. Tenemos la química a través de la historia. Veamos un poco de cómo ha sido el desarrollo de la historia y eventos importantes en la química. Este video es de un canal que se llama Pedagogía Didáctica. Aclaro que no es de mi autoría, pero lo vamos a reproducir en este video. El tema que veremos hoy será
La química a través de la historia. A través de la historia, la química ha tenido avances en cuanto a su estudio, entre los que destacan el descubrimiento del fuego entre el año 1.6 y 1.9 a.C. En el 2000 a.C., los chinos descubren la atracción magnética. En el año 6000 a.C. se dan los primeros trabajos de metalurgia en frío en la India. Surge la alquimia en Egipto y China. En el año 1000 a.C. comienza la metalurgia en Grecia y Sudamérica. Entre el año 300 y 100 a.C. se da la interpretación de los griegos de la materia de los 4 elementos de Aristóteles, es decir, el fuego, aire, agua y tierra. En el año 100 a.C., Lucrecio escribe De Rerum Nature, donde explica el concepto de átomo. Ya en el año 1520 de nuestra era, Paracelso y el inicio de la latroquímica y el uso de la medicina sintética para curar las enfermedades surgieron. En el año 1535 llega la metalurgia a Mesoamérica. 1650 se inventa el proceso para purificar la plata en Perú. En el año 1709, Fahrenheit construye el termómetro de alcohol. En 1787 se da el método de nomenclatura de Lavoisier y Morbeau. En 1796 se da la primera cátedra de química en América. En el año 1803 se descubre el vanadio en América. En el año 1869, Mendeleev publica la tabla periódica de los elementos. En el año 1897, Thomson presenta el primer modelo atómico. Se descubre el electrón. En el año 1900, Rutherford y el concepto del núcleo atómico surgen. Ya para el año 1908, Bohr y los niveles de atómico se presentan. Y en el año 1920 se da el descubrimiento del protón y el neutrón. En el año 1924 se produce la estructura de ADN por Watson. En el año 1930, Marie Curie descubre el radio. Hahn descubre la fusión nuclear. En el año 1945 estalla la primera bomba atómica. Para el año 1954 se prueba la bomba de hidrógeno, la cual tiene mucha mayor alcance y daño que la atómica. En el año 1970 se comienza el estudio de los CFC, los cuales son un poderoso gas de efecto de invernadero que destruye la capa de ozono. Y en 1995, Mario Molina ganó el Premio Nobel de Química por su trabajo con los CFC. Recuerda que estos solo son algunos casos más importantes que se han dado a través de la historia en el estudio de la química. Bueno, eso es todo por este video, espero que les sirva. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Muy interesante la historia de la química y obviamente ha habido muchísimos más eventos, pero esos son algunos de los más representativos. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuál es el método que emplea la química para el estudio de la materia. Pues la química, al ser una ciencia, parte de las ciencias naturales y experimentales, utiliza lo que es el método científico. Un método que se basa en básicamente 6 pasos. Algunos autores marcan 5 pasos o 7 pasos, pero en general todos realizan exactamente lo mismo, nada más es como el acomodo. Nosotros vamos a manejar 6 pasos, ¿sale? Este método inicia con la observación de algún fenómeno que nosotros no entendamos, y esto puede ser aplicado a nivel científico o a nivel cotidiano. En cualquier tipo de situación, tú puedes aplicar en realidad el método científico para resolver problemas o encontrar respuestas. Entonces, empezamos con la observación, donde a través de la identificación de algo que no comprendemos, nosotros vamos a plantear un problema. Normalmente podemos llegar a plantear una pregunta,
Y luego realizamos en el paso 3 la hipótesis, que sería una posible solución a esa pregunta, con base en lo que ya se conoce, con base en conocimientos válidos que ya se tengan, ¿sale? Y luego sometemos a prueba esa hipótesis, esa posible respuesta para ver si es cierta o si es falsa. Entonces vamos a hacer un tipo de experimentación en donde vamos a manipular ciertas variables para obtener unos resultados. En el paso 5 vamos a analizar esos resultados y con ese análisis vamos a concluir en el paso 6 si la hipótesis que planteamos fue correcta o incorrecta. Si la aceptamos, pues es porque fue correcta, y si la rechazamos es porque fue incorrecta. En todo caso, si la hipótesis es correcta, lo ideal a nivel científico sería que se repita el proceso de experimentación y análisis de resultados para comprobar que sí es correcta. Y si es incorrecta, lo ideal sería volver a repetir para verificar que sí es incorrecta. Y si sigue siendo incorrecta, entonces plantear una nueva hipótesis y volver a hacer todo el proceso. Entonces, esto se llama método científico. El método científico, como les decía, se puede aplicar a un nivel cotidiano. Por ejemplo, aquí tenemos un problema que se presenta a la observación: el auto no arranca. Tú te subes a tu carro y tu carro no arranca, o el carro de tus papás. Y entonces la pregunta de investigación o el planteamiento del problema sería: ¿por qué no arranca el automóvil? Luego la hipótesis o la posible respuesta que nosotros consideramos con base a conocimientos previos es: el auto no arranca porque la batería está descargada. Ok, vamos a entonces la predicción. Aquí manejan un paso que se llama predicción, que dice que si la hipótesis es correcta, entonces el auto arrancará al reemplazar la batería. Luego hacemos el experimento u observación, hacemos el reemplazo de esa batería y finalmente la conclusión es: se apoya la hipótesis de la batería descargada. En este caso el auto arrancó cuando se cambió la batería, entonces se apoyó la hipótesis o se aprobó. ¿Ok? Si no se hubiera aprobado, si después de reemplazar la batería el carro no hubiera encendido, entonces hubiéramos tenido que volver a plantear una nueva hipótesis. Porque entonces la causa es otra. Continuemos. Entonces, dijimos que la química estudia las propiedades y la composición de la materia. Pero entonces, ¿qué es la materia? La materia se define como todo lo que tiene masa y ocupa espacio. Todas las sustancias que nos encontramos, ya sean naturales o sintéticas, son materia. Por ejemplo, un átomo, incluidas sus partículas subatómicas; tu celular es materia; la molécula del ADN es materia; tus glóbulos blancos que luchan contra todos los virus y bacterias es materia; el coronavirus es materia. ¿Ok? Y este esquema ya lo habíamos visto anteriormente. La materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras son aquellas que no cambian su composición y por lo tanto no cambian sus propiedades físicas ni químicas. Estas sustancias puras a su vez pueden ser elementos, que son las sustancias puras más simples que podemos encontrar, porque ya no se descomponen en ninguna otras. Y los compuestos. Los compuestos son la unión química de dos o más elementos. Y estos sí se pueden llegar a separar o a convertir en otras cosas por medio de procesos químicos. Las mezclas son otro tipo de materia. Estas mezclas son la unión física de lo que serían sustancias puras. Cuando hablamos de algo físico, quiere decir que no existen reacciones químicas. No hay transformación de las sustancias que componen, por ejemplo, las mezclas. Si yo mezclo agua con azúcar, se va a hacer una mezcla, porque solamente es una unión física. No se hace un compuesto, no hay ninguna reacción química. Entonces estas mezclas pueden ser homogéneas si se observan
en una sola fase o se observa uniforme, la mezcla, y heterogéneas, pueden ser heterogéneas si se ven la separación de sus fases o se alcanzan a distinguir sus componentes. Esto también ya se había comentado. Las propiedades de la materia pueden ser intensivas, que también se llaman específicas, o pueden ser extensivas, que también se llaman generales. Las propiedades intensivas dependen de la masa de la sustancia. No dependen de la masa de la sustancia. ¿Ok? Repito, las propiedades intensivas no dependen de la masa de la sustancia. Y las propiedades extensivas sí dependen de la masa de la sustancia. Entonces, propiedades intensivas o específicas podemos tener también de dos tipos: propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas es donde las sustancias, para poder observar estas propiedades, nosotros no vamos a observar ningún tipo de cambio en lo que es en sí la sustancia, ningún tipo de cambio que comprometa su composición. Entonces, por ejemplo, tenemos la temperatura de ebullición, que sería la temperatura a la que empiezan a hervir las sustancias o que empiezan a convertirse de líquido a gas. Luego tenemos la temperatura de fusión, que sería esa temperatura en la que empiezan a convertirse las sustancias de sólido a líquido, que se funden. Y la temperatura de ebullición, que aquí ya se repitió, la temperatura de ebullición, ¿verdad? Bueno, también otras propiedades tenemos el calor específico, la dureza, la densidad, la ductibilidad, la elasticidad, maleabilidad y la solubilidad. Mientras que propiedades químicas tenemos la combustibilidad, la inflamabilidad, la oxidabilidad y la valencia. Por ejemplo, todas esas propiedades químicas se pueden observar cuando la sustancia es sometida a cierto proceso de transformación química que implicaría una reacción química. Y las propiedades extensivas o generales serían la masa, la inercia, el peso y el volumen. Vamos a ver los estados de agregación de la materia, un repaso porque seguramente ya conocen algo sobre esto. Tenemos el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Quiero que observen este esquema que está aquí, donde vemos que tiene muchísimo que ver la temperatura a la que se encuentra la sustancia. Por ejemplo, cuando tenemos una sustancia en estado sólido, va a coincidir con que la temperatura es baja. Cuando pasa a líquido, pues ya vemos que la temperatura aumenta un poquito. Cuando pasa a gaseoso, la temperatura va en aumento. Y cuando es plasmático, es la más alta. Entonces, los estados de agregación de la materia tienen mucho que ver con lo que serían propiedades físicas como la temperatura y la presión. Entonces, vamos a ver un video sobre los estados de agregación de la materia. Este video tampoco es de mi autoría, es del canal Acierta Ciencia. Y vamos a ver. La materia se presenta en diversas formas o estados de agregación. Tenemos el estado sólido, donde las partículas que lo integran están tan unidas entre sí que al aplicar fuerza no lograremos separarlas y solamente vibrarán. Su masa, volumen y forma es definida. Esto quiere decir que no varía. En el estado líquido, las partículas que lo integran están unidas entre sí, pero no tanto como en el estado sólido. Existe cierta separación entre ellas que les permite fluir sin separarse. Tienen masa y volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. En el estado gaseoso, las partículas que lo integran no están unidas. Esto quiere decir que se encuentran separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinido y depende del recipiente que lo contenga. El plasma
es el estado de agregación de la materia más abundante en el universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. El plasma tiene características propias que no tienen los otros estados de agregación. Por ejemplo, no tiene masa ni volumen definido, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor, y tampoco tiene una forma definida. El paso del estado sólido al estado líquido se llama fusión. El paso del estado líquido al estado gaseoso se llama evaporación. El paso del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. El paso del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. El paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido se llama deposición. El paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido se llama sublimación. Cuando el estado gaseoso se ioniza o se carga eléctricamente, se forma el plasma. Cuando el plasma se desioniza o pierde su carga eléctrica, se forma un gas. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado... Muy bien. Muy resumido y entretenido. Ok. Vamos a ver ahora lo que son las transformaciones de la materia. La materia puede sufrir transformaciones. Puede sufrir transformaciones a nivel físico, químico o nuclear. Cuando una sustancia cambia a nivel físico, pues a lo mejor puede cambiar, por ejemplo, de forma, de tamaño, pero implica que nada más se manipulan las propiedades físicas. No hay ningún cambio en la composición. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los cambios en los estados de agregación de cuando pasa una sustancia de sólido a líquido es un cambio físico. Aquí tenemos un ejemplo, se está cortando una hoja de papel, es un cambio físico, nada más está cambiando la forma y el tamaño y a lo mejor por ejemplo, a lo mejor el peso, pero no cambia para nada la composición. Al contrario de que si nosotros quemamos la hoja, vamos a ver un cambio químico. ¿Por qué? Pues porque esa hoja va a entrar en un proceso de combustión, en una reacción química de combustión. Y aquí cuando ya hablamos de que ocurren reacciones químicas, quiere decir que la materia ya se está alterando en su composición. Entonces, por ejemplo, en este proceso de combustión, esta hoja, que vendría a ser el combustible, que estaba formada de celulosa, al entrar en este proceso de combustión se va a terminar transformando en dióxido de carbono, agua, y bueno, va a haber una generación de calor. Ya hubo un cambio, ya se transformó la sustancia original en otras sustancias, ya es un cambio químico. Y el cambio nuclear se manifiesta al nivel del núcleo del átomo, de ciertos átomos. Por ejemplo, se puede fragmentar el núcleo de los átomos, por ejemplo, sobre todo aquellos que son radiactivos, o por ejemplo los isótopos radiactivos, y se pueden partir estos átomos, partir estos núcleos de los átomos y convertirse en otros diferentes isótopos radiactivos al fragmentarse. Entonces, esto que se llama fisión nuclear implica una gran liberación de energía al realizar esos cambios. Y bueno, pues no son tan comunes, pero se utiliza mucho este tipo de cambios nucleares, por ejemplo, para lo que es la producción de la energía nuclear. Bueno, entonces continuamos. Hablando de la energía, vamos a definir la energía. La energía se define como la capacidad de realizar trabajo o transferir calor. Su unidad es el joule, que se utiliza con la letra J. Bueno, se utiliza la letra J para representarlo. Y actualmente la energía se considera
el principio de la actividad interna de la materia. Es decir, materia y energía van de la mano, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras haya materia, esa materia tiene energía, ¿ok? En sus átomos, en sus partículas subatómicas, en sus enlaces. Entonces, la energía y la materia siempre van de la mano. Y aquí tenemos ejemplos de tipos de energía. Vamos a ver, la energía entonces es la responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor. Y el principio de la energía es que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Podemos encontrar varios, al igual que la materia, ¿verdad? No se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, también hay varios tipos de energía. Por ejemplo, energía mecánica, que es la energía que tienen todos los cuerpos en movimiento. Y esto lo podemos ver, se puede generar esta energía mecánica de diferentes maneras, por ejemplo, a través del viento, a través de las corrientes de viento, donde ya estaríamos hablando de una energía eólica. Luego tenemos energía calorífica, que es la que se presenta en forma de calor, por ejemplo, la que sientes cuando cocinas en la estufa, o la que percibimos de los rayos del sol, ese calorcito. La energía luminosa, que es la que tienen los cuerpos que dan luz, por ejemplo, la luz del sol, las bombillas. La energía química, que es la que tienen los alimentos o los combustibles. Esta energía pues se guarda en los enlaces químicos de las sustancias. Por ejemplo, tenemos aquí el carbón mineral, que es el que se utiliza para hacer la carnita asada. Este tiene bastante energía química ahí almacenada. Luego tenemos la energía eléctrica, que es la que usan muchas máquinas para funcionar, ¿ok? Por ejemplo, los electrodomésticos. Y esta energía eléctrica, pues, como su nombre lo dice, proviene de los electrones, de los átomos. Luego tenemos la energía sonora, que es la que se produce al hablar o al tocar algún instrumento mediante las ondas sonoras. Por ejemplo, cuando suena la alarma de tu celular, ¿ok? Bueno, hasta aquí nos quedamos con este reforzamiento. En el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, vamos a ver los modelos atómicos. Y hasta allí va a llegar su primer parcial. Próximamente les daré a conocer la fecha de su examen. Saludos.